En un pueblo aislado llamado San Martín de la Sierra, en las montañas de España, vivía un anciano llamado Baba Olu. A sus 82 años, su cuerpo cargaba con el peso de muchas décadas y su alma llevaba las cicatrices de un pasado marcado por pérdidas y sufrimiento. Lo había perdido todo: esposa, hijos y amigos. Solo estaban él y la pequeña granja, donde la vida todavía insistía en florecer. Pero Baba Olu no estaba completamente solo. A su lado, caminando con la majestuosidad de un verdadero guerrero, estaba Akoni, un imponente toro que se había convertido en su única familia. Pero su historia fue mucho más allá de la de un simple animal de granja. Fue un vínculo forjado por el dolor, el rescate y la supervivencia. Akoni no era solo un toro, era un milagro viviente. Baba Olu lo conoció hace muchos años en uno de sus paseos solitarios por los cerros de San Martín de la Sierra. Ese día, la lluvia azotó la tierra seca, convirtiendo el camino en un traicionero lodazal. El anciano caminaba lentamente entre los árboles, sosteniendo un bastón torcido que parecía tan viejo como él. El sonido de las ramas rompiéndose bajo sus pies y el canto de los pájaros a lo lejos fueron sus únicos compañeros, hasta que un extraño sonido lo hizo detenerse. Un débil gemido, casi como un susurro de dolor, resonó entre los árboles. Baba Olu, incluso en su vejez, obligaba a sus cansadas rodillas a moverse hacia el sonido, impulsado por una curiosidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando finalmente llegó al lugar, lo que vio fue desgarrador. Un ternero, pequeño y frágil, yacía en el barro, con el cuerpo cubierto de heridas abiertas y los ojos casi borrados por el dolor. El animal apenas respiraba y a su alrededor, las marcas de las ruedas indicaban que había pasado una carreta. Baba Olu comprendió de inmediato. Ese ternero había sido abandonado, dejado morir como si fuera desechable. Quizás estaba demasiado enfermo para que lo cuidaran. Quizás su antiguo propietario había considerado que los costes de restauración serían demasiado elevados. Baba Olu se arrodilló junto al pequeño animal y olió la tierra húmeda mezclada con sangre seca. Acarició la cabeza del ternero con sus manos callosas, mientras los ojos del animal se abrían lentamente, como reconociendo en este anciano la última oportunidad de supervivencia. Baba Olu no lo pensó dos veces. Envolvió el ternero en un trozo de lona que llevaba y lo levantó con un esfuerzo que su cuerpo ya no parecía capaz de soportar. Cada paso fue una batalla contra la edad y la gravedad, pero no se rindió. El bosque parecía conspirar a su favor, con el viento soplando suavemente y los pájaros cantando más fuerte, como anunciando un renacimiento. Al llegar a su pequeña finca, en San Martín de la Sierra, Baba Olu preparó un rincón especial en el granero, cubierto con paja fresca y protegido del frío. Durante semanas, cuidó a Akoni con hierbas, baños de agua tibia y vendajes improvisados. Limpiaba sus heridas todos los días, incluso cuando el olor era insoportable. Lo alimentó con los pocos granos que pudo recolectar, compartiendo sus propias comidas con el animal, que poco a poco recuperó el brillo de sus ojos. Pasó el tiempo y Akoni creció. De ternero frágil y enfermizo, se transformó en un toro imponente, de cuernos curvos y músculos fuertes. Caminó junto a Baba Olu por los estrechos caminos de San Martín de la Sierra, como un auténtico guardián, imponente y leal. Los aldeanos, que anteriormente se habían burlado del anciano por haber adoptado un ternero condenado, ahora observan con respeto la conexión entre los dos. En los días de tormenta, cuando los truenos atravesaban el cielo, Baba Olu llevaba a Akoni al granero, donde encendía una pequeña lámpara y se tumbaba sobre un fardo de paja, mientras el toro se acurrucaba a su lado. Las noches eran largas, pero estaban juntos, manteniéndose cálidos el uno al otro, compartiendo historias que solo ellos entendían. No hubo necesidad de palabras. El silencio era confortable, era familiar, era un hogar. La relación entre los dos era tan profunda que a veces Baba Olu se encontraba hablando con Akoni como si pudiera responderle. «¿Recuerdas ese día, no, amigo mío?», dijo el anciano mientras acariciaba el lomo del toro. Akoni lo miró con ojos profundos y atentos, asintiendo con la cabeza como si entendiera cada palabra. El viejo creía que, en cierto modo, el toro sí lo entendía. Después de todo, él era más que un animal.
Él era familia. Cada amanecer, Baba Olu se levantaba con dificultad, pero su primer pensamiento siempre era en Akoni. Preparó la comida con cuidado, mezclando un poco de miel con las pajitas secas para darle un sabor especial, mientras Akoni esperaba pacientemente, resoplando ligeramente como si agradeciera cada comida. Y así transcurrieron los días, entre la sencillez de la finca y la complicidad de una amistad que traspasó incluso las barreras del tiempo. Ahora piensa en alguien o algo que amas profundamente. Podría ser un familiar, un amigo o incluso una mascota. Si estuvieras en el lugar de Baba Olu, enfrentarías algún desafío para protegerlos, incluso si eso pusiera en riesgo tu propia seguridad. Comenta abajo: lucharía por quien amo, sin importar el precio. O no sé si tendría el coraje. Comparte tu opinión. Cada comentario es una historia de amor y coraje. Mientras los dos amigos vivían en la tranquilidad y soledad de la pequeña propiedad, algo inesperado estaba a punto de romper la pacífica rutina de Baba Olu y Akoni. Era una mañana nublada, cuando aparecieron las primeras señales: banderas de colores ondeando al viento, voces excitadas resonando a lo lejos y el sonido de tambores rítmicos que parecían venir de todas partes. Un circo ambulante llegó a San Martín de la Sierra, trayendo consigo un aire de magia y misterio que el pueblo no sentía desde hacía mucho tiempo. Los niños corrían por las calles adoquinadas, siguiendo los coches, vistosamente decorados, y los carros tirados por elegantes caballos. Era como si el pequeño pueblo hubiera despertado de un largo sueño. Baba Olu, que hacía años que no veía un espectáculo de circo, decidió caminar hasta el centro del pueblo, llevando a Akoni a su lado. El toro caminaba imponentemente, sus fuertes músculos se movían bajo su piel reluciente, mientras sus ojos vigilantes observaban el movimiento a su alrededor. Los residentes, ahora acostumbrados a ver a Baba Olu y Akoni juntos, dejaron paso al dúo. Algunos sonrieron, otros saludaron al anciano con un gesto respetuoso. Para ellos, Baba Olu era casi una leyenda viviente, un hombre que había sobrevivido a la guerra y a las pérdidas, pero que había encontrado la redención en un toro abandonado. Cuando llegaron al centro del pueblo, el espectáculo ya estaba preparado. Una gran lona roja y dorada se alzaba majestuosamente y luces parpadeaban en los bordes, iluminando el lugar con un resplandor casi encantado. Los vendedores ambulantes ofrecían palomitas de maíz y manzanas acarameladas, mientras los acróbatas realizaban saltos mortales al son de música alegre. Baba Olu miró con nostalgia. La última vez que había visto un circo era joven y sus hijos todavía corrían por los campos a su alrededor. Pero lo que realmente llamó la atención de Baba Olu no fueron los trapecistas ni los payasos, sino la imponente jaula de hierro en el centro de la arena. Fue allí donde se encontraba Shuja, un león gigantesco, de pelaje dorado y ojos feroces. Incluso en prisión, su presencia era imponente. Caminaba de un lado a otro. Sus pesadas patas golpeaban el suelo a un ritmo inquieto. Los espectadores observaron con asombro y miedo cómo los domadores luchaban por mantener el control sobre la bestia. Baba Olu entrecerró los ojos, como si quisiera comprender el alma de aquel animal, mientras Akoni resoplaba a su lado, inquieta. Los rumores se extendieron rápidamente por el pueblo. Shuja era un león salvaje, conocido por su temperamento impredecible. Dijeron que había sido capturado en los bosques de Kenia y que, incluso en cautiverio, nunca se había sometido por completo a sus domadores. Algunas personas contaron historias sobre cómo había roto jaulas de hierro y escapado en ciudades anteriores, provocando pánico y destrucción. «Ese león no nació para el circo», murmuraron los mayores, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. Akoni pareció sentir la tensión en el aire. Sus músculos se tensaban cada vez que el rugido de Shuja resonaba por los campos. Baba Olu se dio cuenta de esto y acarició el lomo del toro, tratando de calmarlo. «Cálmate, amigo. Es solo un espectáculo», susurró, aunque en lo más profundo de su alma, un sentimiento extraño comenzó a crecer. Algo en su instinto le decía que ese león no debería estar ahí. Era como si la naturaleza estuviera en conflicto, como si dos fuerzas opuestas se hubieran colocado en el mismo espacio de forma antinatural. Comenzó la presentación. Los tambores resonaron, las luces destellaron
y los domadores aparecieron en la arena con sus látigos en mano. Shuja fue llevada al centro, encadenada, pero aún imponente. Sus ojos brillaban de un amarillo intenso y sus músculos parecían listos para saltar en cualquier momento. La multitud observaba en silencio, atrapada entre el miedo y la fascinación. Baba Olu apretó con más fuerza el mango de su bastón, mientras Akoni, a su lado, resoplaba con más intensidad. Era como si el toro sintiera algo que los humanos no podían ver. Los domadores intentaron hacer que Shuja obedeciera sus órdenes, pero la bestia se resistió. Sus rugidos resonaron en las gradas, haciendo que los niños se encogieran en los brazos de sus padres. En un momento de tensión, Shuja se puso de pie sobre sus patas traseras, soltando un rugido tan poderoso que las luces del circo comenzaron a oscilar. Akoni dio un paso atrás, pero mantuvo los ojos fijos en el león, como si esperara lo peor. Baba Olu notó el movimiento y tocó el hombro de Akoni. «Estamos a salvo aquí, amigo mío. No va a pasar nada». Pero en lo más profundo de su corazón sabía que algo estaba a punto de cambiar. ¿Crees que los animales son capaces de sentir el peligro? ¿Crees que tienen un instinto especial para detectar amenazas incluso antes que los humanos? Comente a continuación. Sí, sienten el peligro. O no lo creo. Tengo curiosidad por saber tu opinión. La noche cayó sobre San Martín de la Sierra de manera abrupta y violenta. El cielo, antes claro y estrellado, fue invadido por nubes oscuras que se reunieron como un ejército en marcha. Los relámpagos atravesaron la oscuridad en ráfagas de luz plateada y los truenos rugieron con la furia de una bestia acorralada. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo los árboles centenarios que rodeaban el pueblo, y las ramas crujían como huesos rotos. Dentro de la gran carpa del circo roja y dorada estalló el caos. Los animales inquietos, atrapados en estrechas jaulas, chocaban contra los barrotes, oliendo la tormenta que se avecinaba. Los elefantes bramaban, los caballos relinchaban desesperados y los perros ladraban sin cesar. Pero el rugido más aterrador de todos procedía del centro del ring. Shuja, el gigantesco e indómito león, arañaba los barrotes de hierro de su jaula, soltando profundos gruñidos que hacían vibrar el suelo. Sus ojos dorados estaban muy abiertos, reflejando los relámpagos que iluminaban el cielo nocturno. Los domadores corrían de un lado a otro, intentando calmar a los animales, pero la tormenta parecía volverlos aún más locos. Los vientos aumentaron en intensidad, silbando entre los huecos de la lona y sacudiendo las cuerdas que mantenían el circo en pie. Fue entonces cuando sucedió. Con un fuerte crujido, una de las estacas principales fue arrancada del suelo, arrastrada por la fuerza del viento. En cuestión de segundos, la gran lona se soltó, ondeando por el aire como una gigantesca bandera roja, dejando a los animales expuestos a la lluvia torrencial y al frío cortante. Los gritos resonaron por todas partes. Los artistas, los domadores y hasta los espectadores que aún se encontraban cerca del lugar corrieron desesperados, tratando de resguardarse de los feroces vientos. En medio de toda esta confusión, Shuja hizo lo impensable. Los barrotes de su jaula, ya oxidados y debilitados, cedieron bajo la presión de sus garras y la tormenta. Con un último rugido que resonó en todo San Martín de la Sierra, el león saltó de la jaula, pisándose el barro húmedo con una mirada salvaje y depredadora. Sus músculos se tensaron y corrió hacia el bosque sin mirar atrás. La oscuridad se lo tragó y, en cuestión de segundos, se convirtió en solo una figura entre los árboles meciéndose con el viento. Los desesperados domadores se miraron aterrorizados. «¡Se escapó! ¡Shuja escapó!», gritó uno de ellos, con la voz llena de desesperación. Inmediatamente, corrieron hacia el sendero que conducía al bosque, pero la fuerte lluvia borró cualquier rastro del gran felino. Las huellas se mezclaron con el barro y las ramas rotas parecieron multiplicarse en todas direcciones. El viento aullaba dificultando la visión y arrojaba hojas secas al aire como si fueran avisos de una tragedia inminente. La noticia se extendió por el pueblo como la pólvora. En cada esquina, los susurros del león que huía llenaban el aire de miedo y suspenso. «¡Un monstruo anda suelto!», murmuraron las madres mientras cerraban puertas y ventanas. Los hombres se reunieron en pequeños grupos, sosteniendo lámparas y machetes,
pero ninguno de ellos parecía dispuesto a aventurarse en el bosque en esta tormenta. ¿Quieres saber qué pasará con Baba Olu, Akoni y el temido león Shuja? Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana, así que no te puedes perder ningún detalle de esta apasionante historia. La mañana siguiente amaneció en un silencio inquietante. Baba Olu se levantó con dificultad, sintiendo cómo sus huesos se rompían bajo el peso de los años. El cielo estaba nublado, cubierto por una capa gris que parecía ahogar incluso el canto de los pájaros. Akoni, atrapado en el corral, estaba inquieto, arrastraba las patas por el suelo de tierra y resoplaba a intervalos regulares. «Cálmate, amigo mío, iré a buscar tu heno», murmuró el anciano mientras caminaba hacia el granero. Sus lentos pasos marcaban el suelo húmedo. Mientras se alejaba de la casa, Baba Olu notó algo extraño. El viento, que normalmente soplaba suavemente entre los árboles, estaba en calma. No se oía el susurro de las hojas, ni el canto de los pájaros que solían posarse en las ramas altas. El silencio era denso, casi palpable, como si la naturaleza contuviera la respiración. El anciano se detuvo por un momento, acomodándose el gastado sombrero en la cabeza. «Extraño», susurró para sí mismo, agarrando con más fuerza el mango del bastón. Fue entonces cuando el rugido resonó por toda la granja, un sonido profundo y reverberante que pareció hacer temblar el suelo. Baba Olu se quedó inmóvil, con el corazón martilleando contra su pecho. Se giró lentamente y sus ojos, ya cansados por el tiempo, se abrieron de puro terror. A unos metros de distancia, entre las sombras de los árboles, estaba Shuja. El león era incluso más grande de lo que Baba Olu recordaba. Sus músculos se tensaron bajo su piel dorada. Sus ojos brillaban con un penetrante color ámbar. Shuja miró al anciano con calma depredadora, con los hombros arqueados y las garras enterradas en la tierra húmeda. Por un momento que pareció durar siglos, Baba Olu no pudo moverse. Sentía las piernas como si estuvieran hechas de piedra, le temblaban las manos y sentía el aire pesado en los pulmones. «No, no puede ser», murmuró con voz temblorosa. Pero Shuja dio un paso adelante, luego otro, con movimientos elegantes y silenciosos, como si se deslizara por la tierra. El instinto de supervivencia finalmente despertó en Baba Olu, quien giró sobre sus talones e intentó correr, tropezando con raíces y rocas ante el sonido de las garras del león que se acercaba. Justo en ese momento, un sonido atronador resonó por toda la granja. Fue el sonido de la valla rompiéndose, un crujido agudo que resonó en todo el campo. Baba Olu miró hacia atrás, todavía presa del pánico, y vio a Akoni. El toro había atravesado las estacas de madera y ahora cargaba hacia el león con una ferocidad que el anciano nunca había visto. Tenía los ojos fijos en Shuja y sus fosas nasales se dilataron, liberando bocanadas calientes al frío aire de la mañana. Akoni se colocó entre Baba Olu y el león sin dudarlo, raspando el suelo con sus patas en un movimiento agresivo, como desafiando al depredador a acercarse. El león, sorprendido por la audacia del toro, se detuvo un momento, entrecerrando los ojos. Era como si estuviera midiendo a su oponente, evaluando cada músculo, cada respiración. Shuja rugió una vez más, un sonido que hizo que los árboles se balancearan y los pájaros revolotearan desde el dosel. Pero Akoni no retrocedió. Por el contrario, arrastró sus patas hacia atrás, levantando polvo e inclinó sus cuernos hacia adelante, preparándose para atacar. Baba Olu observaba todo desde lejos, con el aliento atrapado en el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su amigo de cuatro patas, arriesgando su vida para protegerlo. «Akoni, no», murmuró el anciano, pero ya era demasiado tarde. El duelo estaba sellado. Los dos gigantes se enfrentaron, la tensión flotando en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Shuja gruñó una vez más, y Akoni respondió con un fuerte resoplido, arrastrando sus cascos por el suelo. Era naturaleza en estado puro, luchando por la supervivencia, la protección y el coraje. ¿Y crees que los animales son capaces de sacrificarse por quienes aman? El rugido de Shuja resonó como un trueno por todo San Martín de la Sierra. El polvo se levantó bajo sus poderosas patas y sus músculos se tensaron mientras cargaba contra Akoni con furia desenfrenada.
El toro, ya exhausto y ensangrentado, intentó mantener una postura firme, resoplando y arrastrando las patas por el suelo, pero sus fuerzas iban menguando. Baba Olu, tendido en el suelo unos metros más atrás, observaba desesperado, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. «No, no», murmuró, tratando de levantarse, pero sus piernas cedieron bajo el peso de la edad y el miedo. Shuja se lanzó hacia adelante con las garras extendidas, apuntando al cuello expuesto de Minnesota. Akoni. Fue el golpe final. El león estaba a pocos centímetros de hundirle los dientes al toro cuando Baba Olu, en un último esfuerzo desesperado, se arrastró hasta el porche de su casa. El anciano se agarró al marco de la puerta, empujando su cuerpo hacia adelante con una fuerza que él mismo no sabía que aún poseía. Sus manos temblorosas alcanzaron la puerta y palpó el gabinete antiguo. «Por favor, susurró, hasta que sus dedos encontraron el frío metal de la pistola, tranquilizante que guardaba para protegerse de los depredadores más pequeños. Sus ojos se cerraron por un segundo, en oración silenciosa. Regresó al campo, jadeando de cansancio, mientras Shuja estaba a punto de golpear a Akoni por última vez. La vista era aterradora. El león ya estaba preparando sus colmillos para un ataque mortal, con los ojos fijos en el cuello expuesto de Akoni. Baba Olu levantó el arma, apuntó con manos temblorosas y disparó. El sonido del dardo cortando el aire pareció prolongarse por un instante que duró una eternidad. Luego un clic sordo. Shuja retrocedió, dejando escapar un rugido de dolor y sorpresa. Retrocedió tambaleándose, con los músculos tensos mientras intentaba resistir los efectos del tranquilizante. Baba Olu cayó de rodillas, jadeando de alivio y dolor. El león luchó contra su propio cuerpo durante unos segundos, hasta que finalmente sus patas cedieron. Shuja cayó al suelo, respirando con dificultad, mientras el polvo a su alrededor se asentaba lentamente. Baba Olu arrojó el arma a un lado y corrió hacia Akoni, que yacía en el suelo jadeando. La sangre manchó el suelo debajo de su cuerpo y sus ojos, antes tan vibrantes, ahora estaban entreabiertos, parpadeando lentamente. «Mi amigo, mi hijo», susurró Baba Olu, arrodillándose junto al toro y rodeando su cabeza con sus brazos. Dedos callosos acariciaron la cálida espalda de Akoni, mientras las lágrimas corrían por su arrugado rostro. «Me salvaste, me salvaste». El toro resopló, suavemente, como si quisiera responder, pero el sonido fue débil y sutil. Baba Olu apoyó su frente contra la cabeza del animal, sintiendo el calor de su aliento. «Eres más que un toro, eres mi hijo», repitió el anciano con la voz quebrada. El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos rápidos. Una multitud comenzó a formarse alrededor del lugar. Hombres y mujeres del pueblo, niños asustados y ancianos orando, se acercaron, observando en silencio el acto de valentía que acababa de ocurrir. Los empleados del circo llegaron pronto, jadeando y con expresiones de shock. «Dios mío, ¿Shuja fue derribado por un toro?», murmuró uno de los domadores, aún sin creer lo que estaba viendo. Sin demora, encadenaron al león sedado y lo llevaron al camión del circo, mientras los aldeanos observaban en silencio reverente. Pero para Baba Olu, nada más importaba en ese momento. No apartó los ojos de Akoni, que respiraba con dificultad, y su pecho subía y bajaba irregularmente. «Aguanta, amigo mío, no aguanta», susurró el anciano, mientras acariciaba suavemente la cabeza del toro. El suelo debajo de ellos estaba empapado de sangre y el calor que emanaba del cuerpo del animal comenzaba a disminuir. «No te vayas, por favor, no me dejes», suplicó Baba Olu, sintiendo las lágrimas ardiéndole los ojos cansados. En medio del caos, jóvenes del pueblo se acercaron decididos a ayudar. «Necesitamos llevarlo a un lugar seguro», dijo uno de ellos, mientras otros ya se organizaban para transportar a Akoni. Con cuidado y fuerza levantaron al toro, improvisando una camilla con telas y cuerdas. Las mujeres de la aldea trajeron sábanas limpias, hierbas medicinales y recipientes con agua, y se movieron rápidamente entre los hombres que llevaban a Akoni a un granero improvisado. El toro permaneció inmóvil, con los ojos fijos en Baba Olu, que caminaba a su lado, sujetando la gran cabeza del animal con ambas manos, murmurando oraciones en voz baja y constante. «¿Sobrevivirá el toro a este ataque?»,
comenta Fuerza Aconi. Los días posteriores a la pelea fueron pura tensión y esperanza en San Martín de la Sierra. Aconi había sido llevado a un granero improvisado, donde las mujeres del pueblo se turnaban para atender sus heridas. Se aplicaban hierbas medicinales en las laceraciones, mientras que paños húmedos ayudaban a reducir la fiebre que persistía al consumir el cuerpo del toro. Baba Olu permaneció a su lado día y noche, susurrando palabras de aliento y acariciando la fuerte espalda de Aconi. «Eres un guerrero, amigo mío, un verdadero guerrero», murmuró el anciano con los ojos llorosos mientras sostenía las grandes manos del animal, como si intentara transferirle su propia fuerza. Todo el pueblo se unió en torno a ese gesto heroico. Todos los días, hombres y mujeres llevaban comida a Baba Olu y remedios caseros a Aconi. Los niños se acercaron lentamente y observaron al gran toro tendido sobre paja limpia, con las fosas nasales ligeramente abiertas mientras dormía. «Es un héroe», dijeron los ancianos, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Incluso los escépticos, que alguna vez criticaron a Baba Olu por criar un toro tan de cerca, ahora reconocieron el vínculo inquebrantable entre los dos. Aconi, poco a poco, fue recuperando sus fuerzas. Las heridas comenzaron a sanar y el brillo de sus ojos volvió a aparecer. Los vecinos siguieron cada pequeño avance como si fuera su propia victoria. «Se levantó hoy», gritaron los niños al ver al toro levantarse durante unos segundos. Baba Olu sonrió y su corazón se llenó de esperanza con cada progreso. «Eres más fuerte de lo que imaginaba», dijo, acariciando la cabeza de Aconi, quien resopló ligeramente en respuesta. Cuando Aconi finalmente logró ponerse de pie por completo, el pueblo estalló en celebración. Sonaron las campanas de la pequeña iglesia y los vecinos se reunieron en la plaza central. En un gesto de gratitud y reconocimiento, decidieron organizar una celebración en honor al toro que había salvado a Baba Olu y protegido al pueblo de un destino trágico. Las mujeres prepararon cintas de colores y coronas de flores, mientras los hombres construyeron un gran arco decorado para que Aconi pudiera atravesarlo con honor. El día de la celebración, San Martín de la Sierra era diferente. Las calles estaban decoradas con banderas y flores, y el sonido de los tambores resonaba por todo el pueblo. Aconi estaba adornada con cintas rojas y doradas, y se le colocó una corona de flores en la cabeza. Caminó junto a Baba Olu, quien sostenía su cuerda con una sonrisa de orgullo y gratitud. Los vecinos lo aplaudieron, arrojando pétalos al suelo por donde pasaba. Era como si todo el pueblo reconociera que sin Aconi, tal vez muchos de ellos no estarían allí para celebrar. La plaza central fue ocupada por familias, niños y ancianos. Se improvisó un pequeño escenario y los líderes de la aldea pronunciaron emotivos discursos sobre el coraje y la lealtad. Hoy celebramos a un héroe de Ninuecinco, 4 patas, un guardián que nos mostró el verdadero significado de la protección y la amistad, declaró el alcalde, sosteniendo un micrófono oxidado, pero con voz firme y emotiva. Los aplausos estallaron entre la multitud y Baba Olu, con los ojos llorosos, saludó tímidamente en agradecimiento. Al final de la celebración, Baba Olu subió al escenario, asistido por 2 jóvenes del pueblo. Sus pasos eran lentos pero firmes. Con voz entrecortada, agradeció a todos por su apoyo. «Aconi es más que un toro, es parte de mi familia. Y gracias a ti todavía está aquí», dijo mientras todo el pueblo guardaba silencio. «Prometo que lo cuidaré hasta mi último día». Las lágrimas corrieron por su rostro y la multitud le dio una gran ovación, reconociendo no solo el coraje del toro, sino también la determinación de un hombre que nunca se rindió con quien amaba. Mientras tanto, los domadores del circo finalmente lograron capturar a Shuja'a. El león fue sedado, colocado en una jaula reforzada y sacado de San Martín de la Sierra. Los vecinos observaron en silencio cómo los camiones del circo se alejaban por los caminos de tierra, llevándose consigo al depredador que tanto miedo había sembrado. Pero ahora solo había alivio y certeza de que Aconi había sido el verdadero guardián de esa aldea. ¿Tú ya alguna vez has visto un acto de lealtad tan fuerte? Compártelo con nosotros aquí. Y si llegaste hasta aquí, dame un corazoncito para contarme que te gusta este tipo de contenido. Mientras los dos
Caminaban por campos que antes parecían vacíos. Ahora vibraban con vida y esperanza. Para los vecinos de San Martín de la Sierra, ver a esos dos caminando juntos era un símbolo de resistencia y amistad inquebrantable. La lección que dejaron Baba Olu y Akoni es clara. La verdadera lealtad no se mide por lo que se gana, sino por lo que estás dispuesto a perder para proteger a quienes amas. En la sencillez de un pueblo olvidado, un anciano y su toro demostraron que el amor y el coraje trascienden incluso las barreras de lo imposible. Si te gustó esta historia, no querrás perderte lo que te preparé en el siguiente vídeo que aparece aquí en pantalla. Haz clic y emociónate mucho.